¿Te has preguntado alguna vez por qué la NASA, la agencia espacial más poderosa del mundo, comenzó explorando el fondo del océano y de pronto decidió que su verdadero destino estaba en las estrellas? Es una pregunta que incomoda, pero la realidad es desconcertante. Hemos cartografiado la superficie de Marte con una precisión milimétrica a millones de kilómetros de distancia. Y sin embargo, el 95% de nuestro propio suelo oceánico sigue siendo un mapa en blanco, un enigma que pisamos todos los días. Imagina que bajo la calma azul de las olas existe un reino de presión absoluta donde las leyes de la biología que conoces simplemente no funcionan. A tan solo unos cientos de metros, la luz del sol se rinde y muere, dejando paso a una oscuridad tan densa que parece tener peso propio. Allí abajo, en el silencio eterno, habitan criaturas que parecen diseñadas para una guerra que la humanidad aún no comprende. Seres transparentes, bioluminiscentes y gigantescos que han reinado en el abismo desde antes de que el primer ser humano caminara sobre la Tierra. ¿Y si el espacio no es el gran misterio, sino una distracción necesaria para que dejemos de mirar hacia abajo? ¿Qué fue lo que encontramos en las profundidades que nos hizo sentir tan pequeños y vulnerables que preferimos huir hacia el vacío del cosmos? ¿Es el océano un simple depósito de agua o es en realidad una cápsula del tiempo que resguarda secretos que no estamos listos para despertar? Hoy, en Hablemos de, nos sumergiremos en los secretos del océano para descubrir por qué la humanidad le teme tanto a lo que se oculta en el abismo prohibido. Bienvenidos. Existe un lugar conocido como la Fosa de las Marianas, una grieta colosal en el suelo del Pacífico que desciende más de 11 kilómetros hacia el interior de la Tierra. Para que te hagas una idea de su magnitud, si pudieras sumergir la montaña más alta del mundo, el monte Everest, su cima quedaría sumergida bajo 2 kilómetros de agua oscura. Pero lo que hace que este lugar sea realmente perturbador no es su profundidad, sino lo que sucede allí abajo, en un mundo donde la luz del sol no ha tocado una sola roca en millones de años. Bajar a la fosa es entrar en una zona de guerra física. La presión es tan destructiva que equivale a tener el peso de 50 aviones Boeing 747 presionando sobre tu cuerpo. Es un lugar donde el acero se dobla y la tecnología humana falla sin explicación. Sin embargo, en medio de este entorno letal, los micrófonos submarinos de alta sensibilidad han captado algo que ha dejado a los expertos sin palabras: sonidos. Pero no ruidos naturales de ballenas o delfines, sino pulsos rítmicos de baja frecuencia y chirridos metálicos que parecen responderse entre sí desde las sombras de las paredes rocosas. ¿Qué es lo que realmente habita en un lugar donde, según las leyes de la biología, la vida compleja no debería ser posible? Los radares de los pocos sumergibles que han logrado descender han registrado ecos de objetos masivos moviéndose a velocidades imposibles para cualquier animal conocido. Sombras alargadas que se desvanecen justo antes de que las cámaras logren enfocarlas. La pregunta que flota en el aire no es si podemos llegar al fondo, sino por qué, cada vez que lo intentamos, algo en la oscuridad parece decirnos que no somos bienvenidos. ¿Es la Fosa de las Marianas simplemente un accidente geológico? ¿O es el último escondite de una inteligencia que prefiere el silencio del abismo antes que el ruido de nuestra civilización? Si creías que los monstruos marinos eran solo cuentos de marineros antiguos para justificar naufragios, piénsalo 2 veces. Existe una regla no escrita en las profundidades: cuanto más oscuro es el entorno, más grande y letal se vuelve la vida. Es lo que los científicos llaman gigantismo abisal, un fenómeno donde criaturas que en la superficie son pequeñas, en el fondo alcanzan tamaños de pesadilla. Imagina cochinillas de mar del tamaño de un balón de fútbol o calamares con ojos tan grandes como platos de comida. Pero, ¿dónde termina la biología conocida y dónde empieza lo que no debería existir? El kraken, por ejemplo, durante siglos se pensó que era una fantasía, hasta que empezamos a encontrar cadáveres de calamares gigantes de más de 12 metros de largo. Pero aquí está lo inquietante: se han hallado cachalotes con cicatrices de ventosas circulares en su piel que sugieren la existencia de cefalópodos de 30 o 40 metros de longitud, criaturas que habitan en una zona donde el ser humano no puede ni soñar con llegar. Si el calamar gigante resultó ser real, ¿qué otras leyendas están esperando en la penumbra para ser confirmadas? Otro ejemplo es el megalodón. La ciencia oficial dice que se extinguió hace millones de años porque el océano se enfrió, pero hay un detalle que solemos olvidar: el 95% del mar no ha sido explorado. El celacanto, un pez prehistórico que se creía desaparecido desde la época de los dinosaurios, fue encontrado vivo en 1938, ante la sorpresa del mundo entero.
Si un pez de ese tamaño pudo esconderse por 65 millones de años, ¿qué impide que un depredador de 18 metros haya encontrado refugio en las capas más profundas, alimentándose de ballenas en zonas donde nuestra tecnología no llega? El océano no es un desierto, es un santuario para lo que la superficie ya no puede sostener. Y mientras nosotros buscamos vida en otros planetas, aquí abajo, los verdaderos dueños del mundo parecen estar esperando su momento para emerger. Existe una paradoja que debería quitarnos el sueño. Hemos enviado sondas a los límites del sistema solar. Tenemos fotos en alta resolución de cráteres en Marte y sabemos de qué están hechas las nubes de Venus. Pero, si intentas buscar un mapa detallado del fondo de nuestro propio océano, te encontrarás con una mancha azul llena de suposiciones. ¿Por qué es más prioritario colonizar un desierto rojo a millones de kilómetros que explorar el patio trasero de nuestra propia casa? La respuesta oficial es tecnología. El espacio es vacío, pero el agua es densa, corrosiva y aplastante. Sin embargo, hay una teoría mucho más inquietante que circula en los pasillos de la comunidad del misterio. ¿Y si la carrera espacial no fue un impulso de curiosidad, sino una huida? En los años 60, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la Luna, también realizaban pruebas en las profundidades. Se dice que lo que encontraron allí abajo, anomalías magnéticas que vuelven locos a los instrumentos, estructuras geométricas que no parecen naturales y sonidos, como el famoso The Bloop, que fue captado a más de 5.000 kilómetros de distancia, nos hizo comprender que el océano no está vacío, está ocupado. Es más fácil venderle a la humanidad la fantasía de las estrellas que admitir que compartimos el planeta con una inteligencia o una presencia que no podemos controlar. El espacio es silencioso, pero el océano late con una vida que no necesita de nuestra luz ni de nuestro oxígeno para reinar. Quizás la verdadera razón por la que no bajamos no es que no podamos, sino que nos pidieron que no lo hiciéramos. ¿Es el océano la verdadera frontera final? ¿Es posible que las civilizaciones antiguas que hablaban de dioses surgiendo del mar no estuvieran usando metáforas, sino describiendo una realidad que hoy preferimos ignorar bajo miles de toneladas de agua? Cuando miramos el horizonte azul, solemos olvidar que debajo de esa calma se extiende, técnicamente, el museo y el cementerio más vasto de la historia humana. Se estima que en las profundidades del océano descansan más de 3 millones de barcos hundidos. No son solo madera y metal, son cápsulas del tiempo que guardan desde galeones españoles cargados con toneladas de oro que nunca llegaron a puerto, hasta submarinos nucleares de la Guerra Fría que se desvanecieron sin dejar rastro, llevándose consigo secretos que podían cambiar nuestra comprensión de la historia. Pero lo que hace que ese cementerio sea realmente inquietante no son solo los barcos. En lugares como las costas de la India o las enigmáticas estructuras de Yonaguni en Japón, el océano resguarda algo mucho más antiguo: ciudades enteras, bloques de piedra colosales con los ángulos rectos perfectos y escaleras y terrazas que hoy yacen a decenas de metros bajo el nivel del mar. La ciencia oficial a menudo intenta explicarlo como formaciones naturales, pero para cualquiera que observe estas estructuras, la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de humanidad habitaba la Tierra antes de que el nivel del mar subiera de forma catastrófica? ¿Estamos navegando sobre los restos de civilizaciones que el océano devoró hace milenios y que hoy descansan bajo las capas de sedimento y olvido? Es un recordatorio silencioso de que lo que el mar reclama, rara vez lo devuelve de forma voluntaria. En el año 2011, un equipo de cazatesoros suecos llamado OceanX realizaba un sondeo rutinario en el fondo del mar Báltico, buscando restos de barcos antiguos, pero lo que apareció en sus pantallas de sonar a 90 metros de profundidad no era un barco, era una estructura circular de 60 metros de diámetro que dejó al equipo en un silencio sepulcral. Su forma es idéntica al halcón milenario de Star Wars. Lo que al principio parecía una formación rocosa extraña, pronto se convirtió en un enigma tecnológico. La estructura no solo tiene ángulos rectos perfectos y lo que parecen ser pasillos y escaleras talladas en su superficie, sino que descansa al final de una pista de aterrizaje de 300 metros, como si algo se hubiera estrellado allí hace milenios. Pero lo que realmente aterrorizó a los buzos no fue su apariencia física, sino lo que sucedió cuando intentaron documentarla. En un radio de 200 metros alrededor del objeto, toda tecnología humana simplemente dejó de funcionar.
Los teléfonos satelitales se apagaron, las cámaras de alta definición fallaron y los radares de los barcos en la superficie mostraron solo estática. En el momento en el que el equipo se alejaba del objeto, los aparatos volvían a encenderse como si nada hubiera pasado. ¿Qué clase de objeto, enterrado bajo toneladas de agua salada durante siglos, sigue emitiendo una señal lo suficientemente potente como para anular nuestra tecnología moderna? Algunos dicen que es un dispositivo secreto de la Segunda Guerra Mundial. Otros, que es un fragmento de una civilización prediluviana, y los más audaces sugieren que es algo que cayó del espacio y que el océano decidió reclamar como suyo. Sea lo que sea, la anomalía del mar Báltico sigue allí, desafiando a cualquiera que intente desvelar su origen. Si el Kraken es el rey de los calamares, el Leviatán es el soberano absoluto de nuestras pesadillas más antiguas. Descrito en los textos más remotos de la humanidad como una bestia acorazada, una serpiente de proporciones bíblicas que hace hervir las aguas a su paso. El Leviatán siempre fue tratado por la ciencia como un simple mito, hasta que la tecnología moderna empezó a detectar cosas imposibles en el abismo. Existen registros de sonares militares y pesqueros que han reportado lo que los marinos llaman falsos fondos. Imagina que un barco navega sobre una zona de 4.000 metros de profundidad, pero de pronto sus instrumentos marcan una masa sólida a solo 200 metros de la superficie. Lo lógico sería pensar que han encontrado una montaña submarina o un banco de peces gigante. El problema empieza cuando esa tierra firme, que mide kilómetros de largo, comienza a moverse y desciende lentamente hacia las profundidades hasta desaparecer del radar. Estamos navegando sobre los lomos de seres tan inmensos que nuestra mente ni siquiera puede procesar su existencia. En un mundo donde solo hemos cartografiado el 5% del suelo marino, la idea de una criatura prehistórica de tamaño colosal no es una fantasía de ciencia ficción, es una posibilidad estadística. Desde las manchas de calor masivas detectadas por satélites hasta los testimonios de capitanes que afirman haber visto islas que se sumergen de golpe, la sombra de Leviatán nos recuerda que el océano no es un desierto de agua, es un santuario para lo que la superficie ya no puede sostener. Quizás no somos los dueños del planeta, solo simples inquilinos que solo tienen permiso para navegar por la superficie, mientras los verdaderos titanes descansan en el silencio de la presión absoluta. Al final, el océano sigue siendo el mayor secreto de la Tierra, un espejo oscuro que nos devuelve una pregunta incómoda. Si somos los supuestos dueños del planeta, ¿por qué hay una parte tan inmensa de él que nos expulsa cada vez que intentamos entrar? Quizás el espacio sea el futuro de nuestra especie, pero el mar es nuestro pasado más salvaje, antiguo y sobre todo desconocido. Mientras la humanidad sigue compitiendo por conquistar mundos lejanos, aquí abajo, a solo unos kilómetros de nuestras costas, el abismo sigue latiendo, guardando sus ciudades perdidas, sus naves imposibles y sus titanes dormidos. La próxima vez que mires el horizonte azul, recuerda que bajo esa calma aparente, el mundo sigue siendo un misterio que no hemos logrado domesticar. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que hayas visto el video. Esto fue Hablemos de... Nos vemos en los abismos de lo prohibido.